tardes, queridos hermanos. Quisiera, con la ayuda del Señor, leer dos pasajes en esta tarde para hacer memoria de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vamos a leer en el versículo 18, continuando en este capítulo 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y una porción más en Efesios capítulo 2 y versículo 13. Efesios capítulo 2 y versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que el Señor añada su más rica bendición a estas porciones para que en esta tarde podamos elevar nuestros corazones y nuestros ojos de la fe, como dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos. Ese es el deseo en este momento, en estos minutos. ¿Cuántas cosas hay para hablar, verdad? De lo que se está viviendo, de lo que estamos pasando. Pero lo más importante de todo en esta hora es poner los ojos en Jesús. Me llamaba la atención que el que escribe el libro de Hebreos, en el capítulo 11 nos está hablando de la galería de los hombres de fe, el testimonio aprobado por Dios. Pero en todo el capítulo 11 hay un por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe, en fin, y también se nos dice aquella reprobación que Dios da a aquellos que no tuvieron fe en Él. Pero al comenzar el capítulo 12, nos lleva el autor de esta carta, que nos involucra a nosotros. Por tanto, nosotros también, dice, y en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Qué extraordinario que es el pensamiento del apóstol o del que escribió la carta, que ahora ya nos involucra a todos.
Y allí nos está, en el capítulo 12, nos está diciendo muchos temas, muchas cosas que en esta tarde, lógicamente, no podríamos abordarlo. Solamente quiero que concentremos nuestros pensamientos, nuestros ojos y los pongamos en el Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquí el escritor, el Señor, aquí nos habla, comienza con una diferencia entre lo que no se podía hacer y lo nuevo, en el versículo 22, totalmente diferente. Aquí está, en estos versículos, está implícito el contraste que hay entre Jesús y Moisés. Por una parte, el pacto nuevo y el antiguo por la otra parte. Moisés mediaba el antiguo pacto y dice aquí que estaba espantado y temblando por la majestad de la presencia de Dios frente a la terrible debilidad del pueblo. Y aquí en el versículo 18, como hemos leído, dice, porque no podía soportar lo que se le ordenaba. Y vamos a continuar leyendo, dice que tan terrible era lo que veía, lo que se veía, que estaba espantado y temblando. Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Que la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué porción más hermosa, incluso es profética también, porque en el versículo 22 al 24 nos hablan de aquellas bendiciones que tenemos por la fe, los que hemos creído en Él. Entonces estábamos diciendo que hay un contraste entre Jesús y Moisés. Moisés mediaba el antiguo pacto y dice que estaba espantado y temblando por la majestad de la presencia de Dios frente a la terrible debilidad del hombre, que era imposible que el hombre podía llegarse a Dios. Más tarde, Moisés, cuando el tabernáculo fue levantado, la voz se oía por encima del propiciatorio, allí en Éxodo capítulo 7 y versículo 89. Dice que Moisés entraba para hablar con Dios, pero dice también que oía su voz y hablaba con él. Así era el mediador del antiguo pacto. Y podía oír la voz por encima del propiciatorio, que hablaba de la persona y de la obra expiatoria de Cristo. Moisés podía llevar a cabo su labor de mediador en condiciones
de mucho más calma cuando una vez estaba levantado el propiciatorio. Pero aún el lugar santísimo fue un lugar de terrible manifestación, porque allí estaba la presencia misma de Dios. Ahora, en contraste con ello, recordemos cuánto se ha dicho de la entrada del Señor Jesucristo en el verdadero tabernáculo como hijo, como hijo. Como hijo ejerce funciones en su casa. En la descripción celestial, como hemos visto, en la Sión celestial, aquí se ha guardado hasta el final de las cosas expuestas, las características más importantes. Dice que a Jesús nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El mediador y la sangre de la expiación. No habría para nosotros, hermanos, ni ciudad de Dios, ni Jerusalén celestial, ni compañía de muchos millares de ángeles, ni congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, si tampoco nos podríamos haber acercado al juez justo de todos, a los espíritus de todos hechos perfectos, si no hubiera sido por la sangre de Cristo. No tendríamos acceso, no tendríamos llegada si no hubiéramos llegado antes por medio de Él. El Señor reúne en su persona todos los atributos de Moisés, como de un líder, de un adalid, de un organizador y de un portavoz. Pero también reúne en su persona todos aquellos atributos de Aarón, que actuaba como sumo sacerdote, llevado al más alto plano espiritual. Qué precioso, ¿verdad? Y notemos que en el ejercicio de sus funciones, el nombre Jesús, ya que usa el nombre Jesús, ya que el nombre Jesús significa el nombre de su humanidad, de su sagrada humanidad, de su humanidad perfecta, santa, limpia, sin ninguna tacha ni mancha, como nos dice la palabra. Y en esa humanidad representativa para nosotros, representarnos allí, ese dulce nombre Jesús aumenta nuestra confianza al comprender que tenemos un lugar como hijos de Dios y tenemos una ciudadanía, la ciudadanía en las glorias de Sión. O sea, que aunque vivimos aquí, somos ciudadanos del cielo. Aunque estamos aquí, no pertenecemos a este mundo, por Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y continuando con el pensamiento del antiguo monte, dice, no nos hemos acercado al monte. Ese monte a donde estuvo Moisés, Dios le decía no. El hombre no se podía llegar. No había acceso a Dios. No. El antiguo pacto se caracterizaba por la inaccesibilidad del hombre para llegarse a Dios. Era ese pacto del Sinaí, el hombre era inaccesible para llegar a Dios. Era un pacto terrenal, era un pacto temporal. Dios decía no. Dios decía no. Ahora, en este pacto que nos consiguió el Señor Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, dice, de un nuevo pacto, Él nos invita. Tenemos que es un acceso que tenemos, como dice allí en Hebreos, podemos llegarnos al lugar santísimo
en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. El monte de Sión es figura de todas las bendiciones espirituales del creyente en Cristo y tenemos accesibilidad, es un pacto celestial y es un pacto eterno. Y en estos versículos que hemos leído, estamos viendo en Hebreos, hay un pensamiento que gira en cuanto a la eternidad, las cosas temporales y las cosas materiales. Entonces, hemos dicho que es un pacto accesible, es un pacto celestial y es un pacto eterno. Al israelita del Antiguo Testamento se le prohibía acercarse. Al peregrino de hoy en la persona de Cristo se le invita a acercarse. Por eso en Efesios hemos leído, dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué precioso que es hoy día gozar de la invitación del Señor a que entremos a su presencia, que nos acerquemos no confiado en nosotros, sino confiado en sus propios méritos. ¿Cómo no vamos a cantar ese himno, el 261, que dice, Jesús, qué dulce nombre a los que te queremos? Qué precioso que es esto, hermanos. Hay mucho para hablar, pero el tiempo corre. Pero dice, nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de las bendiciones, a la Jerusalén. Es imposible poder explicar todo, pero sí podemos llegarnos a este punto, que la llave, la carta magna que nos abre las bendiciones divinas, es la sangre del Señor Jesucristo, es su persona inmaculada, sin pecado, sin mancha ni tacha, es la que nos abre las puertas de las bendiciones presentes y eternas. El tiempo corre rápidamente, dice aquí que la segunda parte del verso 24, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué extraordinario. La sangre de Abel era la sangre de un difunto. Era la sangre que clamaba venganza, según la ley. Esa era la sangre de Abel. Pero como hemos visto que hay esta diferencia del monte Sinaí con la ley al monte de Sión en Cristo, y es así. Dice la sangre de Abel, la sangre del rociamiento. Así es, Moisés era el representante entre Dios y el pueblo. Y Moisés tuvo que rociar al pueblo, allí en Éxodo 24, es el simbolismo que hacía posible que el pueblo pudiera vivir frente a Dios y bajo la ley que representaba la perfecta expiación del Señor aquí en este pasaje. En Cristo nuestro monte es un monte de bendición. Todo por ser apropiado por esa fe del capítulo 11 de Hebreos, es la fe que ahora nosotros tenemos, pero en la persona de Cristo y en su obra expiatoria. Todo lo que el Señor nos ha dado y nos hemos apropiado ha sido mediante su sangre preciosa, mediante el precio pagado, que es el valor total de la vida ofrendada por nosotros en la cruz del Calvario, y que habla de la perfecta satisfacción de la ley divina hacia nosotros. La satisfizo Cristo en la cruz por su sangre, y por eso dice Jesús, habla del nombre Jesús. Elocuente voz, la de esta sangre,
que pregona perdón y paz por el sacrificio de Cristo. La sangre habla mejor, claro que habla mejor, porque nos habla de redención, Hebreos 9:12. No lo leo por amor al tiempo. Habla de que esta sangre nos quita el pecado. Habla que esta sangre, Hebreos 9:26, habla de que esta sangre nos limpia de conciencias cargadas de pecado, Hebreos 9:14. Y nos habla allí en Hebreos 10:19 que tenemos libre acceso al lugar santísimo. Cuántas bendiciones que tenemos en Cristo. Pero el tiempo corre muy rápidamente, muy rápidamente. Quiero llegar a este punto. Dice, bueno, nos habla de la voz que conmovió allí en el monte, que Moisés estuvo temblando porque era simplemente un representante, un mediador entre Dios y el pueblo. Pero ahora en el Señor Jesucristo, que Él es el mediador perfecto, porque su vida era santa y perfecta y porque su sangre fue eficaz. Moisés no tuvo que poner su sangre. Él hacía expiación. El Señor puso su sangre. Y nos dice aquí en el versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como hechas, para que queden las inconmovibles. Hermanos, esto me hizo pensar y meditar de que estamos en un reino inconmovible. Estamos en un reino que no envejece ni envejecerá jamás. Dice que quedarán las cosas inconmovibles. Todo este mundo sabemos que va a pasar. Sabemos que todo lo que vemos un día no será más. Y allí en Corintios creo que está el versículo a donde hace la diferencia entre las cosas que se ven y las que no se ven. Pero las que verdaderamente tienen valor son las cosas que no se ven. Así es, así es. Y recordamos allí en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esto nos está hablando de que Él siempre fue, siempre es y siempre será. Y en esa eternidad de su palabra y de su promesa, estamos en esta tarde haciendo memoria de Él. Dice que aún una vez, todo ha de pasar. Estamos en esta época pasando diferentes circunstancias, pero nos dice la palabra que todo va a pasar. Pero hay cosas que no. Dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino como inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah, sí. Cuando Dios se presentaba al pueblo y se presentó por Moisés, fue un acto tremendo, terrible. El mismo Moisés nos dice que estaba espantado y temblando. Ahora nosotros en Cristo entremos al lugar santísimo para adorarle a Él en espíritu y en verdad, porque solo Él lo merece. Dice que recibiendo nosotros, mire, hemos recibido por pura gracia, sin ningún mérito propio, hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Hermanos, pertenecemos al reino de los hijos de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios, porque somos hijos de Él. Hemos recibido un reino inconmovible. Nos dice allí en Apocalipsis 1 que somos reyes y sacerdotes. Nos damos cuenta del privilegio
que tenemos. Pero en tercer lugar dice, tengamos gratitud. Y por eso estamos esta tarde poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no tuviéramos fe, no podríamos llegarnos a Dios. Y el autor de la fe es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? Poner nuestro corazón, doblar nuestras rodillas, rendir nuestro corazón y decirle, Señor, te adoro con todo mi corazón, con toda mi vida. Tengamos gratitud, tengamos gratitud. El Señor y Dios siempre nos insta a ser agradecidos. Y si hay una característica propia de este tiempo es la ingratitud. En la faz humana, en nuestras relaciones, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros amigos, cuánta ingratitud que hay. Pero hermanos, cuando se trata de nuestra relación con Dios, ¿cómo es tu gratitud y mi gratitud a Dios? Dice en cuarto lugar, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Hay temor en nuestras vidas? ¿Hay temor para llegarnos a Dios? ¿Hay reverencia? Hoy en día hay un pensamiento que sirvamos a Dios no importa cómo estés, no importa cómo vengas, no importa lo que digas. He escuchado muchas veces dirigirse a Dios, che vos, o le dicen flaco. No, no. Dice la palabra con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Y para finalizar, hermanos, quisiera leer un versículo en Apocalipsis, que sea este nuestro sentido para expresarle al Señor con toda gratitud. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra y que todo el pueblo de Dios en esta tarde, reunidos alrededor de su palabra, gozando de sus promesas, sabiendo que son eternas, y tú y yo estamos en ese reino inconmovible. Dice, y que con tu sangre nos has redimido. ¿Cómo no postrarnos en su presencia para adorarle en espíritu y en verdad? A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.